Queridos amigos de los Padres del Cine, este va a ser un capítulo muy especial por varias razones que ya notarán pronto, pero les quiero dar una advertencia al principio que lo que van a escuchar a continuación depende muchísimo de varios clips de audio en inglés. Entonces, si no sabes inglés, quizá te puedas sentir un poco incómodo escuchando el capítulo porque habrán varios fragmentos que no comprendas y bueno, le dañaría un poco el ritmo ese hecho de no comprender. Entonces, te recomiendo que escuches otros capítulos de Los Padres del Cine si tendrías esa dificultad. Sé que estoy discriminando a las personas que no entienden inglés, pero eso solo pasa en este capítulo, amigos, no se preocupen. Ya verán por qué es necesario y espero que disfruten Los Padres del Cine. Vamos con el capítulo ahora. 目前，我们上海没有封城，现在也不必封城。基于当前上海的疫情形势，我们将根据区域风险。咱们也就下定决心封上3、5天啊，封上。 Eso que están escuchando es un video que se hizo viral en China recientemente. Se llama La Voz de Abril, porque en abril fue que comenzó este confinamiento absurdo y masivo en la ciudad de Shanghai, que siempre cuando se habla de China te encuentras con estas cifras que son totalmente incomprensibles para cualquier persona. En esta ciudad viven 27 millones de personas, que eso es incomprensible para mí porque en mi país creo que ni siquiera hay 27 millones de personas. 现在告诉你一个事实，就是病房很紧张，隔离点没有房间，120没有车，这个就是事实。现在嘛，让我通知人家阳性，现在看云上嘛是个阴性。 Y esto es solo una ciudad de China, una de las ciudades más importantes porque es una ciudad completamente internacional. Tienes una mezcla de culturas, tienes a un montón de personas visitando como turistas, a diferencia de casi toda China en donde no hay turistas. En abril comenzamos a ver todas estas atrocidades siendo cometidas en esta ciudad de Shanghai. Cosas que al principio es difícil de creer porque tú dices cómo es que están haciendo un confinamiento tan estricto cuando la variante que está por ahí estos días es la de Omicron, que cuando salió Omicron en todas partes del mundo fue como que es un alivio porque es mucho menos grave y es más contagiosa, pero te da la inmunidad a las nuevas variantes del COVID. Sin embargo, es mucho más leve, no tiene unos síntomas que te pueden matar, por ejemplo. Sin embargo, en Shanghai están haciendo el confinamiento más estricto que se ha hecho en toda la historia de China, que eso es decir mucho porque en China fue que comenzó esta pandemia, obviamente, y fue el sitio en donde al principio tú podías ver esos videos de que estaban soldando las puertas de la gente para que no salieran, en Wuhan, que fue donde comenzó todo este desastre. Y lo que estábamos viendo en Shanghai todo este mes, si tú entrabas a cualquier página o en YouTube, te recomendaban estos videos horribles de estos tipos vestidos con sus trajes de protección blanco, que yo creo que nunca me olvidaré de ellos porque se han convertido realmente en infames. The draconian measures are enforced by men in white hazmat suits, known as Big Whites. Some citizens in the authoritarian nation are losing it, defying the lockdown by screaming from their apartment windows into the night. It's straight out of a dystopian sci-fi movie. Some people are yelling out, "We're starving." Ves a estos desgraciados que están molestando a las personas que salen de sus casas, pero de una manera súper violenta. Citizens being shoved into buses like they're criminals. Now, we don't know if they tested positive, but they were being taken to a quarantine facility. To call this inhumane would be an understatement. Les gritan, los empujan, algunos se los llevan presos, o ves cómo están arrastrando a un montón de personas para un centro de detención de cuarentena,
que dicen que es horrible porque son los centros que tiene el gobierno para mantener a las personas que están enfermas y te tratan básicamente como un animal de ganado. Ves a estas personas que le están haciendo una prueba PCR a un gato, por alguna razón le está metiendo un hisopo en la boca y el gato obviamente está sufriendo porque es absurdo. Ves estos tipos vestidos de blanco que están repartiendo comida, pero la comida es una basura, es que si arroz con un poquito de vegetales y ya. Y ves estos tipos haciendo lo peor de todo, que fue lo que impactó a una gran cantidad de gente, que están matando a las mascotas de las personas que se iban a llevar a los campos de cuarentena, pensando que las mascotas también estaban infectadas como sus dueños y entonces si las dejaban por ahí iban a infectar a otros gatos o a otros perros. Y entonces hay videos de estos desgraciados matando a perros a palos, lo cual es la cosa más ruin que puede hacer un ser humano. Chinese social media was once again outraged when another pet dog was beaten to death by anti-epidemic staff on the street of Shanghai, after its owner was taken to quarantine. Photos and videos of a corgi dog being beaten to death by a healthcare worker flooded Chinese social media on April 6th, after an account posted about the incident on WeChat. The incident was confirmed that happened in Pudong District in Shanghai. The owner of the dog was allegedly taken away for quarantine after testing positive for COVID-19. The pet dog was then killed in the middle of the street by an anti-epidemic worker wielding a stick. The dog's owner said in a community WeChat group that they had let their dog out on the street for the community to take care of it because the dog would not have enough food to eat if they would just leave it inside their home. Unos pedazos de mierda todos estos tipos con su trajecito y le hacen la prueba de COVID a toda esta gente, pero una serie de atrocidades que no se habían visto nunca durante esta pandemia, entonces bueno, causaron un escándalo en todas partes del mundo y en todas partes de China. Como pueden ver, nosotros en Los Padres del Cine siempre hemos estado interesados desde el principio de este podcast en China como nación, como fenómeno político, como fenómeno social, como potencia mundial. A nuestros oyentes como que más fieles, perceptivos, okay, ya se habrán dado cuenta de qué es lo que estoy hablando, que es de la amenaza roja. Y no es Rusia, sino la República Popular China. Ay, papá. Presidida por el comandante generalísimo Xi Jinping. Tenemos, creo que ya es el 5º capítulo sobre China que nosotros publicamos, porque siempre estamos viendo que es un país que influencia no solo lo que pasa dentro de su frontera, sino en todas partes del mundo. Bueno, ya con la pandemia se pueden hacer una idea. Sin embargo, en este capítulo nosotros nos concentramos en cómo es la vida de la persona común y corriente en China. Porque uno suele ver en las noticias que te muestran y que China está a punto de ser la mejor economía del mundo, está a punto de sobrepasar a los Estados Unidos. Sin embargo, ahí no se toma en cuenta que la persona promedio en China vive mucho peor que la persona promedio en los Estados Unidos. Tenemos capítulos conversando sobre el plan secreto de China. Tenemos capítulos conversando sobre la realidad social en China de los documentales que hemos visto que nos muestran cómo es que vive la gente en esa nación. Eso sí me parece súper interesante ver toda esta, no sé, quimera que significa la China actual. Esta China donde, bueno, uno ve desde, o sea, porque el documental es muy variado, desde las fábricas hasta los streamers, o bueno, las streamers que las ponen ahí a vender ciertos productos y a hacer como esas especies de blogs donde lo que hacen es venderte algo. Y es como si ese fuera, ellas son parte, pues, como un maniquí vivo que está ahí. Tenemos un par de recomendaciones mías que hice en esta sección de Juanqui Recomienda sobre Mao Zedong, el asesino más prolífico de toda la historia, un verdadero ser despreciable en todo sentido. Todas las personas que mató eran ciudadanos de su propio país, incluso miembros de su propio partido comunista, que siguen el poder hasta el día de hoy. Por más de 100 años desde su fundación en 1920. Un tipo que es el principal responsable por todo lo que está pasando en China el día de hoy. Fue el que creó este sistema de esclavitud, este sistema de reinar a través del terror, del miedo, de la tortura. Un verdadero monstruo asqueroso, despreciable.
y tienen su retrato en la plaza más grande de todo el mundo que queda en la capital de China. Se trata de la capital de China, en Beijing. Puedes visitar la plaza de Tiananmen, la plaza más grande de todo el mundo, y te encontrarás con un retrato de Mao Zedong. Un retrato de 6 metros de largo y 4 metros y medio de ancho está colgado en la puerta de la ciudad prohibida, el sitio en donde vivieron los emperadores de la China monárquica, la China imperial, por más de 500 años, y encontrarás este retrato de Mao Zedong, el cual es el genocida más grande de todos los tiempos. Lo siguen alabando como el fundador del país, como algo así como nosotros aquí en Venezuela, Simón Bolívar. Un sitio en donde alaban como el padre de la nación a un tipo que fue el responsable de la muerte de más de 70 millones de personas. Entonces ven que nosotros no es que estamos haciendo un estudio superficial de China, sino que constantemente estamos leyendo libros sobre el tema, estamos viendo documentales, estamos en la zona, en la movida. Hasta el punto que yo mismo estoy aprendiendo chino, sigo en el principio de todo este viaje, pero lo estoy haciendo. Es difícil, pero también es genial porque el idioma tiene todos estos caracteres distintos que son una obra de arte en sí mismos, pero al mismo tiempo te tienes que memorizar miles de esos caracteres que la forma en que están escritos no te dice nada sobre su pronunciación. Entonces ya eso es muy distinto sobre nuestro alfabeto común y corriente. Eso me intriga mucho y también me intriga que en el chino tienes los tonos, ¿no? Que si tú dices, por ejemplo, la palabra cha, significa algo, pero si dices cha, significa algo totalmente distinto. Entonces son como que todas estas cosas que, ¿qué? ¿Cómo existe eso? Es tan distinto que me interesa mucho, ¿no? Y yo al principio de esta pandemia, para hacer algo divertido, comencé a aprender alemán, coreano, y el último que comencé a aprender, pero bastante superficialmente, fue el chino. Yo uso esta aplicación que se llama Tandem y por aquí viene esta historia que por eso es que necesitamos que sepas inglés, por lo menos lo comprendas para que disfrutes bien este capítulo. Yo uso esta aplicación llamada Tandem en donde te puedes comunicar con todas estas personas que también quieren aprender idiomas como tú. Si yo quiero aprender chino y la persona quiere aprender inglés o español, yo le puedo enseñar, entonces está perfecto. He hablado con muchísimas personas por ahí, sobre todo chinos, porque si te pones a ver la proporción, digamos que hay 10 personas en la aplicación. De esas 10 personas hay 2 alemanes, un coreano y 7 chinos. Proporcionalmente eso quiere decir que 70% de chinos. Entonces tú si pones el idioma chino para aprender en Tandem, de repente te salen como 100.000 personas más y que tú le hablas, ellos te hablan a ti. Es una retroalimentación. En este proceso fue que yo conocí a la protagonista de este capítulo, que lamentablemente no puedo decir ningún dato personal sobre ella, porque como sabrán, como ya se habrán dado cuenta, el gobierno de China es uno de los gobiernos más terribles que han existido en esta tierra. Por eso no puedo decir el nombre de esta chica, ni ningún dato personal sobre ella, porque obviamente no la quiero poner en peligro porque se ha convertido en mi amiga. Nosotros comenzamos a conversar, común y corriente, hola, ¿cómo estás? Sí, una conversación que no tenía nada que ver con ningún tema controversial, con política, con nada. Incluso conversamos sobre aliens, que eso les debe gustar a todas las personas que escuchan este podcast. Nos pusimos así que no, ¿tú crees que existen? No, sí, yo creo, pero nos han visitado, no, bueno, pero quizás se esconden en los mares. Todas esas cosas que a mí me gusta conversar. A ella también le gustaba conversar eso, también le gustaban las películas, también le gustaban las series. Había visto The Holy Mountain, que eso es una película que casi nadie ha visto, entonces yo estaba de que esta chica es muy culta, sabe mucho de cine, es una genia. Me encanta. Así estaba yo con esta chica, entonces nosotros tuvimos conversaciones varios días seguidos, ella me enseñaba algunas cosas en chino y practicábamos el inglés también, porque mi inglés tampoco es que soy la reina de Inglaterra, mi inglés necesita trabajo. Conversaciones divertidas día tras día, hasta que un día ella me pasa un mensaje así como que estoy al borde de la muerte. Y yo sabía que no lo decía literal, así que le dije como que, pero ¿a qué te refieres? Entonces me dijo que llevo 3 horas en fila aquí en el medio de la calle para que me hagan una prueba del COVID, porque es un requerimiento que nos hacen a todos los chinos.
Y no es una vez a la semana, sino puede ser una vez cada 2 días o cada 3 días. Lo andan cambiando constantemente y es un requerimiento. Y no puedes tener una vida normal porque estás pendiente de eso constantemente. Entonces ella, que me pareció una persona muy satisfecha y muy feliz en las conversaciones que habíamos tenido sobre su país y sobre su vida y todo eso, me dijo que estaba pensando en irse del país, en cambiar toda su situación porque se ha convertido en algo infernal por esta estupidez de las políticas de COVID, que bueno, si ya hasta este momento no se han dado cuenta que los confinamientos no sirven absolutamente para nada, igual que las malditas máscaras, todas estas cuestiones que bueno, que son como que teatro para que la gente se sienta bien. Esta chica que me contó todo eso es la protagonista de esta historia porque me conmovió mucho todo lo que ella me decía, que ella se siente insatisfecha y ella se pone a conversar con sus amigos y todo el mundo le dice que mira, eso que tú estás diciendo, todos esos pensamientos, esas cosas de críticas al gobierno, críticas cómo se está manejando todo, críticas las políticas, creo que es mejor que no digas nada de eso. Tanto sus amigos como su familia le dicen como que mira, esto está mal, pero no podemos hacer nada, o sea, ríndete. No te quejes, no critiques, no te sientas mal por esto, porque así es como son las cosas, tienen una actitud totalmente conformista. Entonces ella estaba como que desahogándose conmigo, diciéndome todo y bueno, ella ya sabía porque yo le hice una especie de comentario así de que sí, que yo sé que el Partido Comunista de China son todos unos pedazos de criminales psicópatas. Entonces ella sabía que me lo podía decir todo a mí sin miedo a que yo reaccione y que eres una traidora. Por eso es que bajo estas circunstancias yo le dije que mira, me parece muy genial todo lo que estás diciendo porque eres una persona única en China, porque yo he conversado con muchos chinos y casi todos están ideologizados con la propaganda china. Pues a continuación vamos a escuchar el mensaje que tiene esta gran amiga mía sobre cuál es la situación real de China. Ella vive en China, ella está experimentando todo en el terreno de primera mano, 100% real, no fake. Ella está viviendo las condiciones, ella está viendo el conformismo de la gente, ella está en las redes sociales chinas a las que yo no tengo acceso y a la que muchos periodistas de Occidente tampoco tienen acceso, entonces no saben qué es lo que está pasando, cuáles son los videos que se vuelven virales. Ese que les puse al principio, ese clip que escucharon, me lo mandó ella, porque era lo que estaba compartiendo todo el mundo en China. Ella dice que si tú conversas con las personas o si tú estás metido en las redes sociales de China, te das cuenta que ese confinamiento de Shanghái no es único en lo absoluto. En China hay 1.200 millones de personas y hay sitios en donde simplemente te cortan el internet y no puedes compartir qué es lo que está pasando. Un sitio infernal, realmente. A continuación, lo que vamos a escuchar es exactamente eso que les estoy diciendo. Ella me mandó un mensaje, lo preparó, escribió un borrador, hizo todo lo posible para no equivocarse porque me decía que su inglés no es muy bueno, pero yo le propuse esa idea y que mira, cuéntame exactamente qué es lo que quieres que la gente sepa, porque tú estás pasando por una situación bastante única y que esto sería imposible en cualquier otro momento de la historia humana. Tener contacto remoto y instantáneo con una persona que está a miles de kilómetros, está al otro lado del mundo y se pudo desahogar conmigo y me pudo mandar este audio en donde ella describe todo lo que está pasando, describe que sí es verdad, todas esas cosas horrorosas que hemos visto, no es propaganda, por eso es que es importante demostrar todas estas cosas, expresarlas y compartirlas por todas partes, para contrarrestar el efecto de la influencia tan grande de la propaganda china, porque bueno, claramente tienen los recursos para contratar un montón de youtubers y para sembrar dudas en la mente de la gente, que digan y que no, ese video quizá es falso, es un montaje. Este quizá también es falso porque a China les está yendo bien. Y no, China ha publicado unos niveles muy bajos de contagio, qué bien. Ellos tienen todo un aparato mediático gigante, tienen bots obviamente también como todos los gobiernos del mundo. Por eso es que necesitamos a gente valiente como esta persona china, que no puedo revelar ninguno de sus datos, pero pueden ver que sí se atrevió a, con su propia voz, contarnos qué es lo que le estaba pasando. Creo que me parece una persona excepcionalmente valiente porque el gobierno de China es uno de los más bestiales, dado que su poder es tan grande en la esfera internacional, de no, que tantos países dependen de ellos comercialmente, que pueden darse el lujo de tener campos de concentración en el siglo XXI y que los malditos de Disney, cuando grabaron la película Mulan en la provincia de Xinjiang, que es donde tienen estos campos de concentración,
le dieron las gracias en los títulos de su película al gobierno de la provincia de Xinjiang, a los que administran los campos de concentración. ¿Qué les parece eso? Eso fue una gran controversia, que todo el mundo se queda como que, bueno, estos tipos son unos pedazos de mierda si están dispuestos a eso. Pero lo central de este capítulo, amigos, es escucharla a ella, porque es una persona muy sensible, una persona que ejercita el pensamiento crítico en un sitio en donde te pueden meter preso por eso. En mi país técnicamente también podrían hacerlo, pero son mucho menos brutales que el gobierno chino porque no tienen tanto poder. No cuentan con la autoridad total sobre sus ciudadanos que sí tienen los chinos, que tienen un estado autoritario de control total sobre cualquier chino. Entonces lo que ella está haciendo, lo que ella ya hizo con grabarlo y con mandarme este fragmento a mí, demuestra su valentía, demuestra que todas esas cuestiones que hemos estado viendo son reales, demuestra lo que hay detrás de toda esa propaganda china. Por eso es que a continuación le voy a poner varios clips, varios fragmentos directos con su voz. También voy a traducir varios para que quede claro tanto en inglés como en español, porque esto es un mensaje muy importante que nadie se puede perder, porque está sufriendo demasiada gente en este conflicto. Conflicto entre el gobierno totalmente totalitario, autoritario y desgraciado contra su propia población que los trata como rehenes, y los ciudadanos que yo no critico mucho a las personas que le dicen a esta chica que tienen miedo, que no quieren hablar, que no quieren criticar, que piensan que les puede pasar algo malo, como le ha pasado a tantas personas que han criticado al gobierno chino. No culpo a ninguno de ellos porque es un miedo muy real, no es algo fantasioso. Amigos, quiero que se escuche la voz de mi amiga. Hello, I'm Chinese. Today I want to reveal something me and other Chinese are suffering from in China. Por ejemplo, en Shanghai, una de las ciudades más populares del mundo, el gobierno está tomando medidas extremadamente estrictas para tratar de controlar el COVID-19. For example, in Shanghai, one of the most popular cities in the world, the government is taking extremely strict measures to try to control COVID-19. 26 million people in Shanghai are under lockdown, relying on government's deliveries. 26 millones de personas están confinadas en Shanghai, dependiendo de entregas del gobierno para sobrevivir. Sin embargo, estas medidas están matando personas más rápido que el COVID-19. However, these measures are killing people faster than COVID-19. People all sleep in a big room very close to each other, no matter you are a man or a woman. Todas las personas duermen en un mismo cuarto, bastante cerca uno del otro, sin importar si eres hombre o mujer. Los bebés diagnosticados con COVID se los pone en cuarentena todos juntos y a sus padres no se les permite estar con ellos. Babies got positive COVID are quarantined together and their parents are not allowed to be with them. Millions of people are starving. Some people can't get supply. They have to buy food on ceiling prices. Some people receive the deteriorated food from government. Millones de personas están muriendo de hambre. Algunas personas no pueden conseguir suministros. Otros tienen que comprar comida a precios altísimos. Algunas personas reciben comida deteriorada del gobierno. La situación de los trabajadores migrantes en Shanghai es peor todavía. Tienen que pagar precios altos de rentas sin tener ningún ingreso. Algunos de ellos se ven forzados por esto a vivir en las calles. The situation of migrant workers in Shanghai is tougher. They still have to pay high rent fees without income. Some of them have to live on streets. I have seen so many videos of people killing themselves, jumping from high buildings, or hanging themselves in bathrooms. He visto tantos videos de personas suicidándose, saltando de edificios altos o colgándose en sus baños. Esto no solo pasa en Shanghai, pero en toda China. La gente le presta más atención a Shanghai porque es una gran ciudad internacional. En otras ciudades, las cosas pueden ser incluso más terribles.
not only in Shanghai, but in whole of China. People pay more attention to Shanghai because it's an international big city. In other cities, things can be even more worse. People begged for help on social media, but their voices were deleted soon, and some authors were arrested to prison. The government cares more about reputation than national lives. La gente rogaba por ayuda en redes sociales, pero sus voces eran eliminadas. Y varios autores apresados. Al gobierno le importa más su reputación que la vida de sus ciudadanos. Todo lo que quiero decir, no solo a amigos extranjeros que les importa China, sino principalmente a los chinos, es que somos humanos. No deberíamos ser tratados como animales, como cerdos. Está bien tomarse la epidemia en serio, está bien ser cuidadoso, pero la solución no debería ser peor que el problema en sí mismo. All I want to say, not only to foreign friends who care about China, but mostly to Chinese, is that we are humans. We shouldn't be treated as animals, as pigs. It's right to take epidemics seriously. It's right to be careful. But the solution should not be worse than the problem itself. Thank you. Este es un capítulo muy importante, les ruego que lo compartan con todas las personas que conozcan porque esto es algo que se tiene que saber. Quiero que se escuche y que represente a todas esas personas que no pueden hablar, todas esas personas que no saben inglés, todas esas personas ancianas sobre todo que no saben cómo descargar un VPN y muchos ancianos se han suicidado. Muchos de ellos ya estaban al borde de la supervivencia antes del COVID y le ponen este confinamiento masivo en China y terminan de morirse de todas las condiciones de la vejez porque no los pueden tratar en hospitales. Todas esas muertes silenciosas que el gobierno chino ni siquiera reconoce para los idiotas que creen que las cifras que ellos dan de contagiados y de muertos son reales. Este capítulo tiene que ser por toda esa gente. Este capítulo y los futuros que hagamos sobre China tiene que ser por toda esa gente que está totalmente silenciada. Toda esa gente que ha sufrido como ninguno de nosotros se imagina. Gente torturada por el gobierno de China, gente en esos campos de concentración que hacen todo lo posible para que nadie se dé cuenta de que existen, pero gracias a muchos periodistas valientes nos hemos dado cuenta. Todo esto es por ellos, todo esto es para que la palabra se corra por todo el mundo, para todos los que hablamos español, para todos los que hablan inglés también, en el caso de este mensaje de ella. El objetivo de ese es representar a todas esas personas, que de alguna forma todo su sufrimiento tenga sentido, que los responsables, los hijos de puta del gobierno, tengan que pagar por sus crímenes algún día, que espero que así sea. La vida no siempre es justa. Si ustedes escuchan esa recomendación de Mao, verán que el desgraciado murió sin pagar por sus crímenes, que yo creo que al punto que estaba él al final de su vida era imposible hacerlo pagar, porque ¿qué le haces a una persona que ha asesinado a millones de personas? No sé ni qué le puedes hacer para que pague. Espero que exista un infierno solamente para gente como él. Pero a esto me refiero. Estamos en el siglo XXI. Estamos frente a un país que tiene campos de concentración, que está perpetuando un genocidio cultural y que las compañías más grandes del mundo como Disney y como Tesla colaboran con ese gobierno como si no fuera nada. Como si fuera cualquier otro gobierno y no estuviera metiendo presos a todas las personas que se oponen políticamente a ese partido comunista, o como si no estuviera comportándose como el régimen más brutal de toda la historia, como es el ejemplo de Shanghai. Es algo totalmente vergonzoso que pueda pasar, y por eso es que existe la necesidad para que regulen a compañías como estas y no les permitan hacer negocios con cualquier agente
desgraciado extranjero que incluso les roba la tecnología que comparten con ellos. Es verdaderamente vergonzoso. A mí me cae bien un tipo como Elon Musk, pero el punto que quiere hacer negocios en China con estos malditos habla muy mal de él y habla muy mal de todas las personas que tengan negocios masivos con China solo porque hay un potencial grandísimo de hacer dinero. No quiere decir que pueda ignorar completamente el hecho de que existe una esclavitud masiva en China, no solo de la gente que está en los campos de concentración, sino de todas las personas que viven ahí, lamentablemente. Algo como esto no solo tiene que limitarse a China, sino que si tú estás escuchando esto y quieres contar una historia que quizá no puedes hacerlo públicamente, no puedes hacerlo de manera que se sepa quién eres tú, ya sea porque vivas en un país con un gobierno autoritario o por cualquier otra razón, aquí en Los Padres del Cine estamos abiertos para compartir, para hacer un análisis, para expresar lo que siente la gente silenciada del mundo. Eso es algo que cualquier persona quisiera hacer, no solo nosotros, pero bueno, tenemos esta capacidad de hacerlo. Tenemos los medios, tenemos la forma de compartirlo. Así que si estás escuchando esto y te sientes identificado en este sufrimiento de mi querida amiga China, pues te invito, amigo, a compartir ese sufrimiento con todos nosotros y a ver si podemos arreglarlo a través de esta exposición masiva. Con eso me despido de ustedes y espero que aprendan algo nuevo, que se sientan agradecidos que no nacieron en China. Si están escuchando esto y saben español, supongo que no nacieron en China, o que al menos no viven en China, sino que pueden vivir en un país moderadamente más libre que China, como es mi caso. Todos tenemos cosas para sentirnos agradecidos, vivas en donde vivas. Yo creo que eso es totalmente cierto. Así que, amigos, me despido de ustedes y nos veremos en otra próxima recomendación. Los quiero mucho. Adiós.